Esta mañana busquemos el libro Romanos, capítulo 10. El libro Romanos, capítulo 10, desde el versículo 1, vamos a leer. ¿Ya encontraron? Vamos a leer desde el versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no me preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Hasta el 21, todo el capítulo 10 hemos leído. Pastor Osupal, después de recibir la salvación del pecado, él, con el corazón sincero, puro, empezó a predicar. Su prédica
no tenía base de conocimiento de la Biblia, sino su corazón real, su testimonio sincero de que yo recibí la salvación del pecado. No tengo ningún pecado. Soy limpio. Soy justo. Eso no era una teoría, sino, aunque él no podía explicar con la Biblia abierta, eso se cumplió. Le llegó en su corazón de él esa certeza, la libertad, la paz, la tranquilidad, el gozo, la alegría, la paz verdadera. Él no pudo aguantar, no pudo callarse, sino a todos los que estaban en su alrededor, él empezó a testificar, contar. Oye, yo recibí la salvación del pecado. Yo no tengo más pecado. Soy justo. Tú también tienes que recibir la salvación del pecado. Aparentemente no suena algo muy especial, pero en el corazón del pastor Supa se cumplió la eterna redención. Simplemente él se acordó de Jesucristo. Él llegó a creer en Jesucristo, que fue crucificado en la cruz, derramando toda su sangre para salvar a su pueblo de sus pecados. Antes de ese día, ¿qué hacía Pastor Supa? Él pedía el perdón del pecado todas las madrugadas, con lágrima, confesando todo lo que él cometía. Después de pedir el perdón con lágrima, se aliviaba un poco su corazón de su hecho, de su condenación. Él intentaba no cometer pecado, pero otra vez cometía pecado con sus amigos. Entonces, le dolía mucho su corazón. Al día siguiente, a la hora piadosa, él, después de la prédica de su pastor, se quedaba orando, en silencio, orando personalmente, hasta que se retiraba todo. Cuando se quedaba solo, entonces él podía confesar, contándole al Señor todo lo que él ha cometido en el día anterior. Él no podía hacerlo mientras que estaba algunos en el mismo espacio, por la vergüenza. Cuando se quedaba solo, él alzaba su voz, confesaba, pidiendo el perdón, con lágrimas. Él estaba repitiéndolo cada mañana, cada madrugada, porque el pecado le molestaba. La condenación era muy grande, muy pesada, muy fuerte también. Pero una mañana, Dios le abrió su corazón y entendimiento. Él, pidiendo el perdón, se acordó del Señor Jesucristo. ¿Por qué vino Jesucristo? ¿Por qué Jesucristo fue crucificado en la cruz? ¿No fue por el pecado del mundo?
Entonces Jesucristo no murió en la cruz por mi pecado. Entonces, todo el pecado del mundo fue lavado, pagado, perdonado por la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿por qué yo tengo que pedir el perdón? Mis pecados también fueron pagados, lavados, perdonados por la sangre de Jesucristo. Entonces Jesucristo ya logró todo. Jesucristo vino para cumplir la eterna redención. Él pudo creer en Jesucristo que limpió todo su pecado. En aquel momento le llegó la paz, la libertad, la alegría, el gran gozo en su corazón. Por eso él, en vez de pedir el perdón del pecado otra vez, empezó a predicarles a los demás, a sus compañeros, a sus hermanos, a los que estaban en su alrededor. Oye, escúchame un poco. Jesucristo murió en la cruz por nuestro pecado. Nuestro pecado ya fue perdonado, pagado. Ya no tenemos más pecado. Yo creí en eso. Soy limpio, soy justo, no tengo más pecado. Los demás que oían eso no podían comprender, ni estaban de acuerdo. En el principio algunos le preguntaban, qué hermoso testimonio tienes. Yo también quisiera tener este testimonio como tú. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo yo puedo lograr? ¿Cómo yo puedo tener esa fe? Le preguntaban al pastor Supa, pero él en aquel momento no podía explicar los detalles. Mientras tanto, el pastor de su iglesia se enteró de lo que hacía pastor Supa. Le molestó. Desde un tiempo, los que estaban en su alrededor del pastor Supa cambiaron su postura ante él. Empezaron a enfrentar contra pastor Supa. Sobre todo su hermana mayor del pastor Supa. Yo veo que tú estás muy soberbio, altanero. ¿Acaso tú eres mejor que nuestro pastor? ¿Acaso tú sabes más la Biblia que nuestro pastor? Nuestro pastor, él dice que es pecador y pide el perdón. Los ancianos de la iglesia también, todos piden el perdón diciendo que son pecadores. Pero tú dices que eres limpio, eres justo, ya no necesitas más pedir el perdón. ¿Acaso tú eres mejor que nuestro pastor? Está mal. Así le retaba a su hermana, al pastor Supa. Él no sabía qué decir, aunque le dolía su corazón, en aquel momento no tenía conocimiento. Y también el pastor en el culto anunció, le dio un castigo al pastor Supa. Fulano tal no puede participar a Santa Cena. Y ya prácticamente él estaba recibiendo la persecución
en su iglesia. Después, un anciano de su iglesia le dio una carta de recomendación a él. Oye, en Daegu, ahí están misioneros de Estados Unidos, de Europa. Ellos abrieron una escuela misionera, un seminario. ¿No quieres entrar ahí a estudiar? Pastor Supa no sabía nada de eso. ¿Cómo es el seminario? Y si tú te vas ahí, vas a poder tomar chocolate americano, café americano también, vas a poder probar. ¿Ah, sí? Bueno, como él estaba ya muy aislado y por la persecución, y él con mucho gusto ingresó al seminario por la recomendación de ese anciano. Ahí en el seminario él encontró con los demás justos y él estuvo muy contento, empezó a aprender la vida de fe, como un justo podía vivir por la fe. Después de terminar el entrenamiento, los misioneros enviaron todos los seminaristas a diferentes lugares. Pero en el caso del pastor Supa no recibió ninguna invitación, no tenía ninguna iglesia que le invitaba al pastor Supa. Por eso él tenía que buscar un lugar. No podía quedarse más en el seminario porque otros seminaristas ingresaban y tenían que recibir el entrenamiento. Por eso él se acordó de un pueblo llamado Acoctón. Por lo menos él no quería irse a su pueblo natal donde estaba su padre, porque él sabía que así en su casa no iba a poder predicar el evangelio ni vivir por la fe. Por eso él vino a un pueblo pequeño del campo llamado Acoctón, donde estaban más o menos 40 familias por ahí. Ahí él, como no tenía nada que hacer, leía la Biblia. Y por la tarde salía a predicar. Como no tenía nada para cocinar, en aquel momento él tenía mucho tiempo, dice. Desde levantarse, leía la Biblia, leía la Biblia, leía la Biblia. Luego por la tarde salía a predicar. Y un anciano le aconsejó a él: no me importa lo que hace usted en este pueblo, que predique la palabra de Dios, eso no hay problema. Pero yo le doy un consejo. Aquí todos los vecinos tienen hambre, no tienen alimento suficiente. Si usted visita a una familia a la hora de comida, como nuestros vecinos son muy amables, no van a poder ignorar, sino le van a invitar a usted a comer juntos. Si usted acepta la invitación y agarra la cuchara y come, ya no va a poder vivir más en este pueblo. Mejor que un consejo es una amenaza, ¿no? Este anciano, como sabía muy bien la situación de su pueblo, le dio este consejo. Porque hay cierta cantidad de comida nomás que
preparada para su familia. Viene una visita y si come, entonces alguien debe tener hambre, ¿verdad? Sí. Pero eso creo que ustedes tal vez les va a costar un poco para comprender ese corazón, ¿no? ¿Por qué sufre? Si no tiene, entonces puede ignorar. Pero en Corea es un poco difícil eso, ignorar a la visita y dejando a un lado comer entre ellos. Es un poco difícil. Por eso, pastor tuvo hambre. No podía visitar a la hora de comida a los demás y tampoco podía pedir. Claro, eso de hecho él no quería hacer eso, sino oraba al Señor, esperaba al Señor. Y leía la Biblia y predicaba la palabra de Dios. Pasando un tiempo, una señora que visitó a la señora dueña de la casa, ella viendo que la habitación que estaba vacía estaba ocupada, ella le preguntó a esa señora, a la dueña, ¿tiene un inquilino? Y creo que en aquel momento no estaba pagando nada a la dueña, sino la señora ofrecía una habitación nomás. Ella respondió a su amiga. Y vino un evangelista, ahí vive. No sé qué hace, pero dice que es un evangelista. La señora, su amiga, escuchándolo, prestó atención. Un evangelista. Y en español no hay una palabra, no hay expresión de respeto. Evangelista es evangelista, ¿sí? Pero en el idioma coreano hay dos maneras. Uno puede llamar evangelista, también hay otra forma de llamar con respeto. ¿Y cómo se hace? Se agrega una palabra, 님, ¿sí? Sería en español una palabra similar, sería señor, ¿sí? Señor evangelista, ¿puede ser? ¿Cómo suena señor evangelista? Nadie llama así, ¿verdad? Señor pastor, tal vez señor presidente, sí, pero señor evangelista, nadie usa esa palabra. o evangelista estimado, tampoco suena bien. Pero en coreano, uno puede llamar evangelista en coreano 전도사. Y normalmente la dueña le dijo a su amiga, ahí vino un 전도사 en coreano, ¿sí? Pero ella respondió, 전도사님, agregó una palabra más con respeto, ¿no? Porque en ese pueblo nadie respetaba al pastor Osupa como una persona importante. Pero ella, 전도사님, así respondió. Pastor Osupa estaba escuchando esa conversación dentro de su habitación, ¿no? En ese pueblo nadie le llamaba 전도사님, sino 전도사. Ahí viene un 전도사, ahí está un evangelista. Pero esta señora fue la primera persona que le llamó con respeto, 전도사님. Por eso él salió de su habitación y le saludó. ¿Usted cree en Jesús? Ella respondió, no, yo no creo en Jesús, yo no sé nada, yo no soy creyente. Pero Pastor Osupa pensó que era una creyente, si no iba a respetar a un evangelista diciendo, 전도사님. ¿Me hago entender? ¿Sí? Así empezó la conversación. Y luego ella le contó, en ese día, Pastor Osupa le predicó a esa señora. Llegó a recibir la salvación del pecado. Fue primera hermana quien recibió la salvación del pecado a través del pastor Osupa. Desde aquel día,
Pastor Supa cada vez cuando tenía oportunidad predicaba la palabra a esa hermana, oraba por ella, ¿sí? Luego ella le contó al pastor Supa: pastor, ¿sabe qué? Yo en ese día tenía que decir que no era creyente porque tenía vergüenza. Siendo creyente, como yo soy muy pobre, yo no podía decir que era creyente porque no quería ensuciar el nombre del Señor. Siendo creyente yo llevaba una vida muy pobre, por eso por la vergüenza no pude reconocer cuando usted me preguntó que yo era creyente. Y así fue el primer encuentro. Entonces Pastor Osupa, ¿qué hizo para ella? Cada vez ella le visitaba a él, entonces él abría la Biblia, predicaba la palabra de Dios. Ella, después de que Pastor Osupa se fue enviado a otro pueblo, ella se quedó sola en ese pueblo, a Coctón. Pastor Osupa le dijo a ella: hermana, usted no se preocupe por nada, que predique el Evangelio, que predique la palabra de Dios. Ella decía: no, pastor, yo no sé nada de la Biblia, no sé predicar. No, usted puede, porque ya recibió la salvación del pecado. Lea la Biblia y abra la Biblia y predique la palabra de Dios. Ella no quería, pero no había otra manera. Aceptó la palabra del pastor Osupa. Ella empezó a predicar la palabra de Dios en ese pueblo, solita. Después, ¿qué pasó? En ese pueblo, muchos recibieron la salvación del pecado a través de esa hermana. Hermana Son se llama. Por eso fueron levantados muchos pastores, pastoras de ese pueblo, a Coctón, a través de ella. Hay un pastor llamado Hichin Pak, quien ha venido a Paraguay varias veces. Él también fue. Él tuvo tuberculosis, por eso fue expulsado de su familia. En aquel momento, en Corea no había suficiente medicamento para hacer tratamiento. Entonces su familia, como era una enfermedad contagiosa, decidieron: bueno, disculpe, hijo mío, tienes que salir de aquí, si no morirán los demás. Fue abandonado, expulsado de su casa. Y él estaba por morir por su enfermedad, por el frío, por el hambre también. Hermana Son se enteró de él, que fue expulsado de su casa. Ella le invitó al culto y también le ofreció la comida y le predicó la palabra de Dios. ¿Qué habrá pasado? Él también aceptó la palabra de Dios y recibió la salvación del pecado. Se curó de su enfermedad, tuberculosis, creció. Ahora es un pastor grande que predica en muchos países. No solamente el pastor Hichin Pak, sino hay muchos pastores, pastoras, hermanos, hermanas también. Luego Pastor Osupa, en cada ciudad donde él llegaba, hasta servicio militar, él abría la Biblia
y predicaba la palabra de Dios. Por eso el Evangelio llegó a muchas personas. Por eso muchos lograron la vida nueva. Los que no tenían esperanza, los que no sabían qué hacer, los que estaban bien quebrantados, decepcionados o decaídos, por escuchar la palabra de Dios, recibieron la salvación del pecado y se levantaron. Yo soy uno de los testigos. ¿Cómo yo puedo estar aquí desde el año 88 hasta el año 2022 para predicar en el púlpito, para trabajar por el Evangelio? Debe haber muchas dificultades. ¿Pueden imaginarse ustedes? ¿No? No voy a contar los detalles, no tengo suficiente tiempo. Entonces, ¿qué es lo que yo recibí? ¿Qué es lo que me dio Pastor Osupa? Él abrió la Biblia, compartió la palabra de Dios. Pastor Osupa no nos dio otra cosa, sino cada vez abriendo la Biblia, nos predicaba lo que ya hizo Jesucristo, lo que prometió Dios. Y oramos juntos. Amados, lo que yo quiero compartir con ustedes es esto. El poder de Dios no está en otra cosa, sino en la palabra de Dios. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? Para que se manifieste el Espíritu Santo, tenemos que hacer algo especial, algunas obras, alguna ceremonia, algunos actos, algún tratamiento. No, sino la palabra de Dios tiene poder. El poder de Dios está en la palabra. Jesucristo vino para hacer la voluntad de Dios y Él logró todo. Amén. ¿Dónde está la salvación? ¿Dónde está la justificación? ¿Dónde está la santificación? ¿Dónde está la perfección? ¿Dónde está la vida de fe? ¿Dónde están las nuevas fuerzas? Todas estas cosas están en la palabra de Dios. Dios envió a Jesucristo. Jesucristo vino al mundo diciendo: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Jesucristo vino para hacer la voluntad de Dios. Él logró todo perfectamente. Amén. Entonces, ¿quién puede ser beneficiario del poder de Dios? El que acepta lo que hizo Jesucristo. El que cree en Jesucristo. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios.
Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
hay muchos que están procurando. ¿Para qué? Para lograr la salvación del pecado. O para mantener la salvación del pecado. O para lograr el cambio de su vida. O para ver la obra del Espíritu Santo en su vida, están procurando, practicando, tratando de hacer algo excelente, tratando de cumplir algo. Así están. Pero ¿saben qué? Están equivocados. Hubo un pastor que me contó personalmente, Pastor Abraham, si usted predica solamente la fe, la gracia, la palabra de Jesucristo, si usted solamente predica que Jesucristo ya logró la eterna redención y nos dio el perdón del pecado, por eso somos justos, somos limpios, somos santificados, tal vez en otro país eso puede funcionar, pero en Paraguay no. Si usted predica así, se va a quedar desastre la iglesia. Hay que poner la ley. Hay que agregar la ley para enderezar la vida, para mejorar el ambiente, para ordenar. Así me dijo. Personalmente me dijo así. ¿Qué opinan ustedes? Para ordenar la iglesia, ¿hay que levantar la ley? ¿Hay que agregar la ley? La verdad que no. El cambio, la vida nueva, no viene de la ley, ni de alguna práctica tampoco, sino está en la palabra de Dios. ¿Cómo uno puede recibir la salvación del pecado? La salvación del pecado y la vida de fe es la misma cosa. El proceso, el camino, exactamente es igualito. Este capítulo 10 del libro Romanos que hemos leído esta mañana nos dice sobre ese punto. Vamos a ver desde el versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Apóstol Pablo oraba al Señor por Israel para salvación. La salvación de qué? Del pecado, del juicio, de la destrucción, del infierno. El pueblo de Israel tenía celo, gran celo de Dios, practicando muchas cosas, teniendo el templo, su sacerdote, ofreciendo sacrificios, tratando de cumplir la ley para el Señor. Pero le faltaba para Israel la salvación. Por eso el apóstol Pablo
oraba al Señor por Israel, diciendo, el versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Israel tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ama al Señor, espera al Señor, quiere bendición del Señor, obra de Dios. Tiene celo de Dios. Por eso tiene la ley de Moisés, tienen el templo, tienen el tabernáculo, tienen el propiciatorio, tienen los sacerdotes, practicando muchas cosas, ofreciendo muchas cosas a Dios, pero no conforme a ciencia. Ellos tienen celo nomás, hacen muchísimas cosas, ofrecen muchas cosas al Señor, pero no conforme a ciencia. Quiere decir que ignorando lo que Dios quiere, hacen y ofrecen y tratan. 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Hay dos justicias, la justicia de Dios y la justicia suya propia. La justicia de Dios no tiene nada que ver con el esfuerzo, con la obra, con el sacrificio, con el tratamiento de cada uno, sino la justicia de Dios viene solamente por Jesucristo. Dios preparó la justicia de Dios para nosotros a través de Jesucristo. Pero el pueblo de Israel, los israelitas, los judíos, estaban procurando para establecer suya propia. Yo ofrecí esto al Señor, yo hice tal cosa, yo cumplí, yo logré esto, aquello. Están procurando para establecer su propia justicia, ignorando la justicia de Dios. 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Cuál es el fin de la ley? Cristo. Cristo. Cristo es el fin de la ley. De la ley de Moisés. Ahí no solamente están los mandamientos, 10 mandamientos, sino todos los artículos cerca del tabernáculo, de los sacrificios, de las ofrendas, pertenecen a la ley de Moisés. Jesucristo es el fin de la ley. ¿Por qué? Dios envió la ley como ayo para que el pueblo de Israel, para que el ser humano pueda llegar a Jesucristo. Por la ley no hay esperanza. Cumpliendo, tratando de hacer las obras según la ley, no solamente por los 10 mandamientos, sino por las ofrendas que indica la ley, entregando los sacrificios de los animales con incienso, haciendo trabajos en el tabernáculo, no hay esperanza. Todo lo que Dios envió a través de la ley es para traer a Jesucristo. Como los 10 mandamientos.
todas las cosas que se hacen en el tabernáculo, en el templo, según la ley, también. Dios preparó Jesucristo. Antes de Jesucristo, Dios envió la ley para preparar el camino. Quiere decir que para que cada uno pudiera llegar a Jesucristo, Dios envió la ley no más. 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El que hace las cosas de la ley vivirá por la ley, por ellas. Los que hacen eso no tendrán nada que ver con Jesucristo. Dios preparó Jesucristo. Vamos a ver Gálatas capítulo 3, el versículo 19. 3:19 de Gálatas. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. La ley es hasta que viniese la simiente. ¿Quién es esta simiente? Jesucristo. Entonces todo lo que dice la ley fue hasta que viniese Jesucristo. ¿Ya llegó Jesucristo? ¿Ya hizo toda la voluntad de Dios? Él dijo, consumado es. Entonces, todo lo que dice la ley ya no vale ni tiene poder tampoco. Como los 10 mandamientos y todas las reglas del sacrificio y de las ofrendas también. Al llegar Jesucristo, todo el enfoque de Dios, toda la obra de Dios, todo lo que Dios preparó para nosotros, nos viene a través de la fe en Jesucristo. Vamos a ver Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 6, versículo 20, vamos a ver primero. Hebreos 6, 20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jesucristo entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jesucristo nació como descendiente de Leví, no, sino de Judá. Entonces, él no puede ser sumo sacerdote, ni sacerdote tampoco, según su nacimiento. Pero Jesucristo fue el sumo sacerdote. Así Dios levantó, según el orden de Melquisedec. Melquisedec, ¿quién es? Él fue sacerdote de Dios que Abraham le entregó diezmos del botín. Aquí en el capítulo 7 lo dice más detalladamente. Hebreos capítulo 7, versículo 1. Porque
Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Este sacerdote Melquisedec, Dios preparó antes de los sacerdotes según el orden de Aarón. Entonces, Jesucristo no fue sacerdote según el orden de Aarón, como levíticos, sino Jesucristo fue el sacerdote, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. 4. Considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Entonces, los hijos de Leví también entregaron el diezmo a Melquisedec. Sí. ¿Por qué? ¿Dónde estaban los hijos de Leví? En el lomo de Abraham. Cuando Abraham entregó diezmos a Melquisedec. Aquí. 5. Por eso dice aquí, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Entonces, ¿cuál es más grande y mayor entre Melquisedec y los hijos de Leví? Melquisedec. Entonces, Jesucristo es el sumo sacerdote perfecto y eterno, mayor que los sacerdotes según el orden de Aarón. Así Dios preparó Jesucristo. Aquí el 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces Jesucristo fue el sumo sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Dios preparó Jesucristo como el sumo sacerdote. ¿Por qué? El sacerdocio según el orden de Aarón tiene su límite. No puede limpiar el pecado de los que se acercan a Dios según el tabernáculo a través de los sacerdotes según el orden de Aarón. Hagan lo que hagan conforme a la ley en el tabernáculo con los sacerdotes, los hijos de Leví no pueden acercarse a Dios ni pueden agradarle a Dios tampoco. ¿Me hago entender? Por eso Dios tenía que preparar otro sumo sacerdote perfecto llamado Jesucristo, según el orden de Melquisedec. Aquí vamos a ver 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió
el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habrá aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. 15. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. 17. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Quiere decir que todos los que pertenecen a Leví, a la ley de Moisés, tienen su límite. No pueden limpiar el pecado perfectamente, ni tampoco pueden perfeccionar a los que se acercan a Dios según la ley. Por eso Dios preparó el sumo sacerdote perfecto para siempre. ¿Quién es? Jesucristo. Quiere decir que la eterna redención, la perfección, la santificación, la justificación están en Jesucristo. Amén. Aquí, 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Quiere decir que Jesucristo es el sumo sacerdote perfecto para siempre. Amén. Entonces, únicamente Jesucristo puede lograr la eterna redención, nuestra perfección también. Amén. Él vino para hacer eso. Vamos a ver Hebreos capítulo 10, versículo 1. Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Amén. La ley tiene la sombra nomás, la sombra de los bienes venideros. ¿A qué se refiere? Tiene la sombra de Jesucristo. Tiene la sombra de su sacerdocio según el orden de Melquisedec. Tiene la sombra de su ofrenda, de su sacrificio que iba a hacer Jesucristo. ¿Ya vino Jesucristo? ¿Sí? Sí. Versículo 9. Mismo capítulo 10, Hebreos, versículo 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Así vino Jesucristo, diciendo,
He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. ¿Qué es lo primero? Todo lo que pertenece a la ley, como los 10 mandamientos y todo lo que se hace en el tabernáculo con los sacerdotes según el sacerdocio, el orden de Aarón. Amén. Ya llegó Jesucristo para quitar lo primero y establecer esto último. Jesucristo logró, hizo todo lo que tenía que hacer. Sí. He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Jesucristo vino para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios quiere que nosotros seamos santificados, justificados, limpios, justos, santos, perfectos. ¿Por qué no? Toda esta tarea se encargó Jesucristo y vino para hacerlo. ¿Y logró? ¿No? ¿Está en proceso? Ya logró. Por eso esta palabra es muy importante que dijo Jesucristo en la cruz. Consumado es. Entonces, la eterna redención del pecado, ¿ya está? La salvación, ¿ya está? El perdón eterno del pecado, ¿ya está? La santificación también. Pero para lograr la perfección tenemos que practicar otra regla, ¿verdad? Tenemos que orar mucho, tenemos que procurar para lograr la perfección, para ser cristiano perfecto. ¿Es cierto? No. Todas las cosas de Dios están en Jesucristo. No solamente la salvación del pecado, sino la vida de fe, la vida nueva, la vida poderosa también, hasta la perfección. Todas las cosas que Dios preparó para nosotros están en Jesucristo. Jesucristo ya logró para abrir el mundo nuevo, para dejarnos como nueva criatura, para dejarnos como ministros competentes. Jesucristo ya logró todo. Amén. ¿Tenemos que sacrificar más corderos, ovejas, peceros, lágrimas, otras ofrendas? No se confundan. Algunos interpretan así este mensaje. En esta iglesia no hace falta diezmar, no hace falta ofrendar. Qué bueno, me gusta esta iglesia porque dice que no hace falta más ofrenda. Es otra ofrenda, ¿sí? Esta ofrenda es otra ofrenda para los cristianos. Diezmar, el diezmo es lo más básico de la vida de fe. ¿A qué se refiere el diezmo? El diezmo, entregar el diezmo al Señor. Señor, todo lo que tengo yo es por su gracia. Reconocer. ¿Me hago entender? Entregando el diezmo, cada uno puede reconocer que toda la bendición, toda la abundancia, todo lo que tiene es por la gracia de Dios. La verdad que si contamos bien, no tenemos que entregar 10% nomás, sino ¿cuánto por ciento son de Dios?
100% de la vida nuestra son de Dios. ¿No es así? ¿Qué cosa ustedes podrían decir? Esta cosa Dios me dio, pero esto fue por mí. Yo logré. Es mío. ¿Quién podría hacer esta matemática bien? Está mal si cuenta así. ¿Me hago entender? Si entregamos, tenemos que entregarnos completos. Todo lo que tenemos nosotros es de Dios. Dios nos regaló. Dios nos permitió. Amén. No solamente la salvación, sino la vida de este cuerpo. ¿Qué es lo que sucede en el cuerpo nuestro? No sabemos, ¿no? Cómo anda nuestro cerebro, cómo anda nuestro corazón. No sabemos. Pero sin darnos cuenta, Dios nos mantiene la vida. Nos mantiene la salud. Nos da fuerza. Nos da sabiduría. Si Dios nos quita la inteligencia, la sabiduría, ¿qué es lo que va a suceder? Tendremos que andar como los animales salvajes en el campo, como Nabucodonosor. ¿Me hago entender? Entonces, todo lo que tenemos, Dios nos permitió a nosotros. Es el don de Dios. Es el regalo de Dios. Amén. Entonces, el diezmo es entregando una parte muy pequeña, ¿sí? 10% por lo menos. Reconocemos que, Señor, mi vida es suya. Usted me dio a mí. Gracias. ¿Ustedes quieren ser como labradores malvados de la viña? Conocen la historia, ¿no? Cuando el dueño envió sus personales, sus siervos, ¿el dueño tiene que recibir una parte de la cosecha? ¿No? ¿Quién compró el terreno? ¿Quién plantó la viña? ¿Quién puso la cerca? ¿Quién? El dueño. Los labradores estaban desocupados. ¿Sí? El dueño generosamente tuvo misericordia de ellos. ¿Está desocupado? Ven acá. Trabaja aquí. Pero ya estaba todo bien instalado. Encárgate de este trabajo. Y el dueño se fue. ¡Wow! Los labradores por sí mismos para levantar una viña así, nunca iban a poder hacer en su vida. Pero el dueño hizo todo, preparó todo y entregó. Entonces los labradores no deberían entregar una parte al dueño por el agradecimiento por lo menos. Voluntariamente deberían hacer eso, ¿verdad? Pero cuando el dueño envió sus siervos, se quedaron molestos. ¿Qué es esto? Maldito es. Nosotros sudando, nosotros labramos, nosotros trabajamos, nosotros logramos, pero el dueño sin hacer nada quiere llevar una parte. Ellos se olvidaron totalmente de la gracia del dueño. Por eso mataron los siervos, hasta su hijo. Tontos son, ¿no? ¿Ustedes no quieren seguir por ese camino? A través del diezmo, cada vez nosotros recordamos, reconocemos, sí, Señor, mi vida es suya, Señor. Todo lo que tengo yo por la gracia del Señor, gracias. Es lo básico. Yo pienso así. Perdón, el tema de esta mañana no era el diezmo, pero como de repente salió la ofrenda, para que no se confundan, ¿sí? De verdad que hubo varios hermanos que se confundieron, que andaban diciendo así: la iglesia Misión Buenas Nuevas dice que no hace falta diezmar, no hace falta ofrendar más. ¡Wow, qué bien! No, el diezmo, yo considero así, ¿sí? Entregando el 10%, nos viene 90%, ¿sí? Entonces, ¿es una pérdida? Dios tiene que llevar 100%, pero nos deja 90%, entonces, ¿no es mucho eso? ¿No es muy grande?
Así es el diezmo. No hace falta pensar, ¿por qué yo tengo que entregar esto? Eso. No hay por qué pensar así. 100% es de Dios, pero Dios nos deja 90%. Dios puede llevar 100%, pero nos deja 90%. ¿No deberíamos agradecer al Señor? Si Dios hace bien matemática, nos tiene que quitar todo, nos tiene que llevar todo. Pero como es tan generoso, nos deja 90%. ¿Con eso podemos alabar al Señor? ¿Agradecer al Señor? Obviamente, entregando el diezmo al Señor. ¿Sí? No era eso el tema. Ya no hay más ofrenda por el pecado. ¿Sí? Nosotros no nos acercamos a Dios por la ofrenda nuestra, sino por lo que logró Jesucristo para nosotros. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Hebreo 10, versículo 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Amén. ¿Somos santificados? Amén. Bueno, ya vamos a llegar a la conclusión de esta mañana. Lo que yo quiero compartir con ustedes esta mañana es esto. La vida de fe no está en practicar algo, ni en obrar algo, sino Jesucristo ya logró todo por su sacrificio. Jesucristo no puede tirar una palabra hermosa nomás, sino Él, por su propia sangre, por su propio sacrificio de su cuerpo, Él logró todo. Amén. Entonces, ¿cómo nos llega a nosotros la salvación, la justicia de Dios, la santificación, la abundancia, la perfección? Al oír la palabra de Dios, al creer en la palabra de Dios, se cumple en el corazón nuestro, en la vida nuestra. Amén. ¿Todo está bien claro? Parece que por un tema bien sencillo dimos bastante vueltas, ¿sí? Así es. Hoy en día, ¿dónde está el poder de Dios? En la palabra de Dios. Algunos piensan, esta iglesia no hace nada, solamente predica nomás. Sí, eso es lo que Dios quiere hacer hoy en día. ¿Sí? El poder de Dios está en la palabra de Dios. Vamos a volvernos a Romanos 10. Romanos 10. 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El enfoque de Dios está sobre los pies de los que anuncian la paz y buenas nuevas. Eso es lo que Dios quiere hacer. Eso no es un trabajo inútil, sino ahí está todo el poder de Dios. No es el trabajo de esta época, no es sacrificar ni ofrecer ofrenda de los animales, sino está en predicar la palabra de Dios, porque Jesucristo ya logró todo. Entonces, si nosotros predicamos la palabra de Dios, si predicamos el evangelio, el perdón eterno del pecado llegará en el corazón de mucha gente. Amén. ¿La salvación va a alcanzar también? ¿La perfección también? ¿El cambio de la vida también? Sí. Pastor Supa, él no hizo otra cosa.
sino predicó la palabra. Predicó. A través de su prédica, muchos pudieron alcanzar a la salvación del pecado, a la vida nueva, a la santificación, hasta la perfección también. El poder de Dios está en su palabra. Por eso nosotros abrimos la Biblia y predicamos la palabra de Dios. Hermana Son no sabía nada que hacer, pero ella obedeció al siervo de Dios y empezó a predicar la palabra de Dios. Dios trabajó en su vida a la misma manera como trabajó en la vida del pastor Supak. Amados hermanos, en la vida de ustedes también Dios puede trabajar a la misma manera. Amén. No digan que no pueden ni saben. Ustedes ya tienen todo. Ustedes ya saben de todo. Dentro del Evangelio, ahí está todos los detalles. Que abran la Biblia, que abran la boca, que prediquen, que anuncien la paz y buenas nuevas. Amén. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
San Lucas, capítulo 14. San Lucas, capítulo 14, desde el versículo 25, vamos a leer. San Lucas 14, 25.
¿Ya encontraron? Vamos a leer desde el 25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Hasta al 35 hemos leído. Dios está abriendo grandemente el camino para predicar el Evangelio. Pastor Osupa, hoy esta mañana nosotros hemos visto el video de la noticia del viaje misionero del Pastor Osupa a Fiji. Hasta el presidente de Fiji le recibió al Pastor Osupa y escuchó el Evangelio. Fiji es una isla. No solamente una isla, sino hay unas cuantas islas que pertenecen a la República de Fiji. Ahí Dios está abriendo el camino grandemente para predicar el Evangelio. Y también otras islas que están cerca de Fiji, como Samoa, como Salomón, y también otros países pequeños que están ahí. Y los pasos que pone Pastor Osupa en la iglesia Misión Buenas Nuevas son muy diferentes al tiempo pasado. Cuando yo recién recibí la salvación del pecado, la iglesia no estaba como ahora. La iglesia no podía no avanzaba como está avanzando hoy en día a nivel mundial. Y ahí aún no ha podido enviar ni un misionero al exterior en el año 88. Recién desde el año 89 empezó a enviar los misioneros al exterior. Desde Alemania, luego a Estados Unidos, a Japón, también a Sudamérica. Y en el caso de Paraguay, recibió el misionero, el país de Paraguay recibió al misionero Yongjeli en el año 1992. Y luego
Hoy en día, y muchos misioneros de nuestra misión Buenas Nuevas están predicando el Evangelio casi en los 100 países del mundo. Y cada vez salen más misioneros de Corea a todo el mundo con el Evangelio. Y lo que hacemos nosotros en este momento, hace 20 años atrás, 30 años atrás, nosotros no podíamos pensar en organizar y avanzar. Entonces, en aquel momento la iglesia estaba mal, por eso la iglesia no pudo organizar otros trabajos grandes y ampliamente. En ninguna manera. El crecimiento de la iglesia no depende de nosotros, ni depende de un pastor tampoco, sino Dios hace crecer la iglesia a su tiempo. Dios abre el camino, Dios dirige la iglesia. En cada época a diferente manera. Por eso Dios ordenó a no hacer ninguna imagen de Dios, porque Dios puede trabajar a miles de maneras. Dios no tiene una figura fija, así es Dios, así es el trabajo de Dios, sino en cada época a diferente manera. Dios puede trabajar a diferente manera, a su tiempo. Quiere decir que el que dirige la iglesia es Dios. Aparentemente, Pastor Supak está delante de nosotros y dirige la iglesia. Pero no es así. No es que Pastor Supak dirige la iglesia a su gusto ni a su manera, sino Dios utiliza a su siervo, Dios trabaja en la iglesia, Dios hace crecer la iglesia, Dios controla los pasos, también midiendo los pasos, también abriendo el camino cada rato. Por eso nosotros podemos ver que la iglesia creció según la guía del Señor, según lo que Dios permitía cada época. Mientras que yo estoy en Paraguay también, yo veo la misma cosa. Según nuestro deseo, según nuestra idea, la iglesia iba a ser diferente. Pero la iglesia de ahora, Dios así nos abrió el camino y dirigió, nos permitió a alcanzar hasta hoy día. Cada vez permitiéndonos diferentes trabajos, abriendo el camino a diferente manera. Y muchos buscan al Señor y esperan al Señor para lograr su deseo. Algunos no están aquí después de recibir la salvación del pecado, diciendo, la iglesia no está bien, la iglesia no es como antes, poniendo muchas excusas, se apartaron de la iglesia. Entonces ellos predican el Evangelio, lastimosamente no. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Los que se apartaron de la iglesia, se apartaron por sus deseos
cada uno. Quiere decir que lo que Dios quería hacer en la iglesia, en su vida, no era lo que buscaba cada uno, ni esperaba. Eso no me gusta. Dios quiere trabajar a su manera, pero eso no le agradaba ni le gustaba. Entonces se apartaba de la iglesia. Hoy nosotros hemos leído San Lucas capítulo 14. Jesucristo, viendo a grandes multitudes, iban con él. Volviéndose, les dijo: grandes multitudes iban con él. Muchas personas le seguían a Jesucristo. ¿Es bueno o malo? No está tan mal, ¿no? Seguir al Señor, queriendo escuchar la palabra de Dios y queriendo aprender. Pero el Señor les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aunque quiere venir en pos de Jesucristo, si no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué dice esto Jesucristo? Todos ellos vienen al Señor, siguen al Señor. ¿Para qué? Para poder lograr sus propios bienes. Para que le vaya bien cada uno. Para el bien de su padre y de su madre. Para el bien de su mujer. Para el bien de sus hijos y hermanos y hermanas. Para eso, cada uno buscaba al Señor, quería seguirle al Señor. Quiere decir, para lograr sus sueños, para lograr sus deseos, muchos seguían al Señor. Querían usar el poder de Jesucristo y su sabiduría y su autoridad para lograr sus deseos. Por eso el Señor les dijo a ellos: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Para ser el discípulo del Señor Jesucristo, para ser instrumento del Señor, para ser obrero del Señor, cada uno tiene que aborrecerse a sí mismo y llevar su cruz. No es la cruz del Señor, sino su cruz de cada uno. ¿Quién está crucificado en la cruz? Aparentemente Jesucristo. Pero para Dios, de verdad, en la cruz está crucificado este hombre. Todos nosotros estamos crucificados en la cruz. Por eso Jesucristo mencionó sobre sí mismo quién iba a ser crucificado en la cruz. Cuando sea levantado el Hijo del Hombre, así dijo. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo mencionó sobre sí mismo como el Hijo del Hombre? Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista. Entonces, a partir de ese momento, Jesucristo no era solamente Hijo de Dios, sino Jesucristo era
toda la humanidad, desde que recibió el bautismo por Juan el Bautista. Desde ese momento, Jesucristo fue Pastor Abraham Han. Jesucristo fue cada uno de ustedes. Por eso, Jesucristo tenía que ser crucificado en la cruz. Como hijo de Dios, no necesitaba ser crucificado en la cruz. Jesucristo no tenía ninguna culpa ni cometió otro pecado tampoco. Pero por ser uno solo con todos nosotros, Jesucristo tenía que ser crucificado en la cruz. Eso es el corazón del Señor. Crucificar Raer de sobre la faz de la tierra a los hombres que Dios ha creado. Esta carne, Dios tenía que crucificar, dejar destruido también. Esto es el corazón de Dios. Entonces la cruz, no solamente fue crucificado Jesucristo, sino todos nosotros juntamente con Cristo. Así es. Asimismo, el testimonio de apóstol Pablo no es solamente para él, sino para todos nosotros. Estamos crucificados juntamente con Cristo. Ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. El dueño de la vida nuestra, ¿quién tiene la autoridad de la vida nuestra? Jesucristo. Entonces, manejar la vida nuestra, utilizar la vida nuestra, está en su mano de Dios. Dios puede levantar, Dios puede hacer caer también. Dios puede exaltar, Dios puede humillar, Dios puede dar la vida, Dios puede quitar la vida también. A través de nosotros, Dios puede hacer lo que Dios quiere. Pero los que quieren seguir su propio camino, los que quieren lograr sus deseos, cuando no se coincide lo que quiere, lo que Dios quiere hacer en su vida, ellos ya no pueden seguir más al Señor. No pueden aceptar tampoco la voluntad de Dios ni la guía de Dios, sino se enojan. Eso no es la iglesia. La iglesia no puede ser así. No puede ser la guía de Dios esto. Se enojan y retroceden y abandonan y se van. Por eso Jesucristo les dijo a los que le seguían a Jesucristo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Job llegó a aborrecerse a sí mismo. Yo me aborrezco y me arrepiento en polvo de ceniza. Así es, cada uno cuando llega a aborrecer a sí mismo, le queda solamente la voluntad de Dios, la guía de Dios. Entonces, desde que mi madre murió en 1951, mis hermanos y yo quedamos huérfanos. Teníamos hambre y comíamos lo que podíamos. Conocíamos la palabra felicidad, pero no sabíamos su significado. Tampoco sabíamos lo que era la alegría.
Así vivíamos en la oscuridad. Aún así, conocí a Jesús por primera vez el 7 de octubre de 1962. Aunque desde antes me congregaba a la iglesia, ese día entendí que Jesús había lavado todos mis pecados. Entendí el gran problema de creer en mí mismo. Claramente me di cuenta que yo era sucio y que si seguía mis pensamientos fracasaría. Después de recibir la salvación, Dios me enseñó a vivir por la fe, paso a paso. Una tarde, después de que la congregación se marchó, me arrodillé en el frío suelo y empecé a orar por arroz y carbón. Mientras oraba, le pedí a Dios establecer una escuela misionera, poder mandar misioneros a otros países, publicar libros y tener nuestra propia radiodifusora. Le pedía poder predicar el Evangelio en las islas del Pacífico Sur, aun cuando ni siquiera sabía quiénes vivían ahí. Cuando terminé mi oración, abrí los ojos y aún estaba arrodillado en aquel frío piso. Pero desde entonces comencé a contarle a todos este sueño que Dios me había dado. Durante el CLF en Hong Kong, un encargado de una escuela misionera me hizo una pregunta frente a muchas personas. Muchos teólogos dicen que su visión acerca de la salvación es ilógica. Entonces, pastor, ¿debería seguir usted interpretando la salvación de esta manera? Es verdad, es difícil de comprender. Pero, viendo a la hija muerta de Jairo, un principal de la sinagoga, Jesús dijo que solo estaba dormida. También dijo que el agua era vino en las bodas de Canaán y ordenó que lo sirvieran a los invitados. Es más, le dijo al paralítico de 38 años que tomase su lecho y anduviese. Hay muchas palabras difíciles de comprender en la Biblia, muchos ejemplos que no podemos entender con nuestra razón. Este es el motivo por el que creo en esta salvación. El CLF es un congreso mundial de líderes cristianos que comenzó en el año 2017 en Nueva York y ha tenido diversas sedes tanto en América, Europa, Rusia, al este de Asia y África, en donde hablo acerca de cómo volvernos justos, de cómo la sangre de Jesús ha lavado nuestros pecados y cómo después de recibir el perdón del pecado, Jesús ha trabajado en mi corazón. El Señor jamás se equivoca. Él ha sido clavado. Él lavó todos nuestros pecados perfectamente. Y para testificar que nuestros pecados han sido perdonados, resucitó. No debemos creer nuestros propios pensamientos, pero sí creer la palabra de Dios. Los pastores que participaron en el CLF se sorprendieron al escuchar el evangelio que predicamos. Hasta ahora, más de 60,000 pastores han reafirmado su salvación. Estoy muy feliz de ver cuántos pastores quieren trabajar con nuestra misión desde entonces. Constantemente me pregunto, Señor, ¿por qué me amas? ¿Y por qué me salvaste? Existen muchas personas más sobresalientes y más capaces que yo, pero ¿por qué me escogiste a mí como pastor? Nunca había hecho nada bien antes de ti, Señor. Cuando pasaba por dificultad y me sentía solo y miserable, Jesús me consolaba y se volvía mi esperanza y mi felicidad. He enfrentado muchas dificultades en mi vida que han terminado en bendiciones, en gracia y agradecimiento. Siendo Dios quien me guía por este camino, no puedo decepcionarlo, solo puedo servirle y amarlo. No quiero hacer nada más, no quiero perder mi tiempo, ni aunque sea un poco en otra cosa que no sea el Evangelio. ¿Con qué otra cosa puedo comparar la salvación? El poder de la sangre de Jesús me liberó. Ese poder me libró del miedo y del pecado, de mi corrupto y sucio corazón. Yo he estado predicando el Evangelio recordando esto, y continuaré haciéndolo. Ahora que tengo más de 70 años, puedo ver claramente que nadie más que el Dios vivo está guiándome. Por lo tanto, continuaré predicando. Te doy mi vida, Señor. Por favor, Dios, guía mi vida.
Dios puede utilizar su vida libremente para anunciar el Evangelio. Dios puede tomar cada uno y poner en su lugar donde Dios quiera, para que sea anunciado este Evangelio hasta lo último de la tierra. El que dirige la iglesia es Dios. El que trabaja en la vida nuestra es Dios. Por eso, no puede haber jactancia en la vida de cada uno de nosotros. Después de ser utilizados en la obra grande y maravillosa, nosotros no podemos menos que decirle al Señor: Señor, soy siervo inútil. Esta es nuestra posición delante de Dios. Dios tiene poder, claro que sí. Dios tiene sabiduría, Dios tiene manera también. Dios puede trabajar a través de nosotros sin límite. Pero eso no es de nosotros, sino de Dios. Por eso nosotros, después de predicar el Evangelio, después de participar a una obra grande y enorme, no podemos jactarnos. Nosotros no podemos menospreciar a los demás tampoco. Porque Dios utilizó nomás la vida de nosotros. Dios trabajó nomás en la vida nuestra, utilizándonos cada uno de nosotros para anunciar el Evangelio. Eso es de Dios. Por eso, aunque Ruth llegó al campo de Boaz y fue la esposa de Boaz, pero ella no podía glorificarse a sí mismo, gloriarse a sí mismo por sí misma, porque Dios utilizó su vida. Dios derramó la gracia en su vida. Dios le permitió, le abrió el camino, no más. Solamente Dios puede recibir la gloria en la vida nuestra a través de nosotros. Así está Pastor Supak delante de Dios. Él no utilizó ninguna manera humana ni astucia tampoco, sino recibió la guía del Señor paso por paso, avanzó hasta donde Dios le permitía. Así llegó hasta hoy día. Hoy en día Dios le abre el camino grandemente para predicar más ampliamente el Evangelio en todo el mundo. Entonces, con mucho gusto, así Él está avanzando. Entre compañeros del mismo seminario, había otros compañeros que desarrollaron más que Pastor Supak. Cuando Pastor Supak andaba en la bicicleta, uno de ellos andaba en el auto de lujo. Así le menospreciaba al Pastor Supak, como si fuera que un hombre, un siervo inútil y tonto, así le consideraba. Pastor Supak, ¿por qué andaba así? Él, dejando en la mano del Señor su vida, avanzaba, orando al Señor de a poco. Dios le permitió hasta ahí. Entonces hasta ahí Él predicaba el Evangelio. Luego Dios está utilizando su vida grandemente. Los pasos ya no son como antes, sino grandemente está avanzando día y día, poniendo un paso adelante a diferente manera. Porque Dios le abre el camino y Dios le
permite. Asimismo, en la vida nuestra también. Nosotros vivimos, recibimos la guía del Señor, esperamos al Señor, avanzamos por lo que Dios nos permite también. Así Dios trabaja en la iglesia de cada uno. El Señor les dijo a ellos, el 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Asimismo, el que levanta la iglesia es el Señor. El que trabaja en la vida nuestra es el Señor. No hay por qué usar la manera humana. No hay por qué usar su astucia. No hay por qué agregar su deseo y su manera para mejorar, para enderezar su camino. ¿Por qué? El que trabaja en la vida nuestra es Dios. Ayer nosotros tuvimos estudio bíblico con los hermanos casados. Estudiamos el libro Génesis. Vamos a ver un ratito. El libro Génesis, el capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Dios, después de salvar a Noé y su familia del diluvio de aguas, no abandonó así, sino le bendijo a Noé y a toda su familia, diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Nosotros podemos comparar la salvación que recibió Noé del diluvio de aguas como la salvación del pecado que nosotros recibimos. Como Dios le dio la vida a Noé, nos dio la vida eterna a través de Jesucristo. Después de dar la vida a Noé, Dios no dejó así nomás, sino bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. En la vida nuestra también Dios así trabaja. No solamente nos da la salvación del pecado, sino nos bendice, diciendo la misma cosa. Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. También Dios le permitió a Noé y a sus hijos todo lo necesario para poder fructificar y multiplicarse y llenar la tierra. ¿Qué cosa preparó para Noé y sus hijos? Todos los animales. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Dios conservó la vida de los animales, porque Dios ama mucho a los animales, por eso salvó muchos animales en pareja. No. Para mantenimiento de Noé y sus hijos. Así es. Después de
terminar el diluvio de aguas, toda la tierra se quedó asolada. No había nada, bien vacío estaba. Pero Dios ha preparado los animales en pareja. Por eso Noé y sus hijos no murieron de hambre. De los animales salieron el alimento y el vestido y la tienda, todo lo necesario para mantener la vida. ¿Quién preparó todo esto? Dios. Dios preparó para Noé y sus hijos. Así es. Dios no solamente nos dio la salvación del pecado, sino Dios nos da los detalles para mantener la vida nuestra. ¿Sí? Así mismo. En el Evangelio está incluido todo lo detalle para que nosotros podamos vivir y fructificar y multiplicarnos y llenar la tierra. Aparentemente Noé hizo algo para Dios, pero no es así. Noé aceptó la voluntad de Dios. Dios utilizó la vida de Noé, no más. Tomó la vida de Noé y utilizó. Dios construyó el arca a través de Noé. Dios hizo todo a través de Noé, según su voluntad. Hoy en día también. Los que reciben la voluntad de Dios, Dios trabaja en su vida. Dios le permite todos los detalles para poder lograr lo que Dios quiere hacer. Eso maneja Dios. Dios es el dueño de la vida de cada uno de nosotros. Entonces, el que se entrega su vida al Señor, el Señor con mucho gusto puede usar su vida y trabajar en su vida a diferente manera. Pero los que tienen sus propios caminos, sus propios deseos, sus propios cálculos, cuando no les agrada lo que Dios quiere hacer, ellos no pueden seguir al Señor. Por eso se apartan de la iglesia. Así es. Había unos cuantos hermanos que tenían una idea. ¿Por qué no podemos hacer campamento mundial en la casa de retiro? Sería lindo realizar casa de retiro, el campamento mundial en la casa de retiro. Aún hay mucha gente que piensa así, parece. ¿Por qué entonces nunca organizamos campamento mundial en la casa de retiro? Para el bien de todos, para los que vienen del exterior, para organizar mejor el campamento mundial en Asunción, a toda manera, en el Banco Central, en Conmebol, en la Secretaría Nacional de Deportes, en la Arena, y aquí también. Claro, hubo más gastos, pero ante la sociedad de Paraguay, ante toda la gente de diferente clase, era muy importante organizar el campamento mundial en Asunción. Para el bien del país, pensando en muchas cosas, la iglesia así trabajó, organizó. Pero los que tenían esa idea se quedaron enojados, molestos, echando culpa a la iglesia, se apartaron de la iglesia. Hermanos, Dios
levanta su iglesia. Dios hace su trabajo. La manera puede variar, puede variar. Algún día Dios quiere usar otra manera. Quiere trabajar a diferente manera. Entonces, está bien. En la vida nuestra, lo más importante es recibir la guía del Señor y ver la obra de Dios en su vida. No hay por qué adelantarse, sino seguir al Señor en pos de Jesucristo. Seguir al Señor paso por paso, por donde el Señor quiere dirigirnos, cómo Dios quiere trabajar en la iglesia. Esta vez tuvimos CLF. A través de CLF, muchos pastores vinieron y escucharon la palabra de Dios atentamente. Así es. Anteriormente nadie pensaba en realizar CLF, invitando a los demás pastores. Pero Dios, a través de su iglesia, abrió el camino, dio la idea nueva. Entonces, ¿por qué no podemos trabajar así? El trabajo de Ayhuayé, el campamento mundial también. Anteriormente nosotros no hemos podido pensar sobre el colegio musical Sesori, pero Dios nos permitió. Cada vez, a diferente manera, Dios trabaja en la vida nuestra. Entonces, cada vez cuando recibimos la guía del Señor, cada vez nosotros llegamos a negarnos a nosotros ante la voluntad de Dios, ante lo que Dios quiere hacer en su iglesia. Si ponemos un paso adelante, ahí podemos ver la obra de Dios. El versículo 34 dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? El sabor y valor de la sal, ¿dónde está? Cuando la sal se derrita, se pierde su forma, da su sabor. Ahí está su valor. Si la sal se hiciere insípida, ¿a qué se refiere? ¿Cuándo va a suceder esto? La sal se queda con su forma fija, no se derrita en el agua. La sal, si se mantiene su figura, su forma, no puede dar el sabor de la sal. Entonces, ni para la tierra ni para el burladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. La sal, si se pierde su forma, dará su sabor, será muy útil. Pero no da su sabor, quiere decir que la sal se mantiene su figura, será inútil. La arrojarán fuera, dice. Porque ya no sirve para otra cosa. La sal, si no da sabor, ¿para qué sirve? No sirve para la construcción, ni sirve otra cosa. Cuando se derrita, ahí puede dar su sabor. La vida de los cristianos también. Los cristianos no tienen su figura fija, su forma fija. Así es, así debe ser. No hay. Cada vez cuando Dios quiere trabajar de diferente manera, ahí está. Ahí están los cristianos. Sí, Señor. Cuando Dios humilla, se quedan humillados.
Cuando Dios exalta, se quedan exaltados. Después de lograr un trabajo grande y enorme, por eso los cristianos no pueden jactarse, porque el que trabaja en la vida de los cristianos es Dios. Los cristianos solamente están entregados en la mano del Señor. En ese caso, sin límite, Dios puede trabajar a través de los cristianos, a través de los hermanos. Puede hacer muchas cosas grandes y enormes también. Amén. Muy pronto va a empezar la gira de cantata navideña en Estados Unidos. Desde el 14 de septiembre en Nueva York, en New Jersey, va a empezar la gira de cantata navideña. A través de la cantata navideña, muchos ya oyeron el Evangelio. Muchos pastores se quedaron abiertos. Muchas iglesias también están abiertas y están trabajando con nosotros a través de la cantata navideña. Aquí en Paraguay también tuvimos la gira el año pasado. ¿Sí? ¿Les gustó? ¿Hacemos otra vez este año? ¿Por qué no? Tenemos que ya ir preparando con anticipación, acomodando nuestro equipo. ¿Por qué Dios nos permitió la cantata navideña? Para anunciar el Evangelio. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro Evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.